Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. De acuerdo en el lugar donde usted se encuentre y a la hora que vea este video. Mi nombre es James Ospina del Ministerio Shema Sendas Antiguas. Y hoy vamos a estudiar la Haftará número 18. Se encuentra en el libro de Yirmeyahu, que hemos conocido al español como Jeremías, en el capítulo 34, desde el versículo 8 hasta el versículo 22. Lo que vemos en este pasaje es cómo le sumaron el pueblo de Judá a lo que ya habían hecho de violar un mandato del Eterno, le sumaron violar otros mandatos. Recuerden que este libro nos está contando acerca del asedio de los babilonios sobre el reino del sur. Hay un mandato del Eterno, el cual cada 7 años había que dejar descansar la tierra y los judíos no lo cumplieron. El pueblo del sur incumplió este mandato 70 veces y la historia nos cuenta que fueron llevados en esclavitud 70 años a Babilonia. El Todopoderoso da medida por medida. Y aparte de incumplir ese mandato, vemos que incumplieron otro mandato. Y este mandato es acerca del amor al prójimo. Recuerde que esta Haftará se lee también con la Parashá Mishpatim. Y en la Parashá Mishpatim, justos juicios, debido proceso, en algunas versiones lo traducen como estatutos, nos cuenta acerca de un mandato acerca del amor al prójimo. Recordemos que ellos habían estado como esclavo en Egipto y el Eterno les va a recordar su esclavitud en Egipto y cómo Él tiene amor por sus escogidos. Recuerden que dentro de las leyes estaba que cuando un hermano o una hermana se vendía en esclavitud, en servidumbre, por el pago de una deuda, era ley de Dios dejarlos ir a los 6 años, o sea, cumpliendo el séptimo año. Permítame, les comparto la Biblia Shema. Y dice así la Biblia Shema a partir del versículo 8. Hadabar, el asunto, la palabra Asher Haya, que fue dado a Yirmeyahu de parte de Yudhei Bajei, después que Sidkiyahu, en español lo van a encontrar como Sedequías, hizo pacto con todo el pueblo en Jerusalén para promulgarles libertad. Y dice así, versículo 9, que cada uno dejase libre a su siervo y a su sierva, hebreo y hebrea, que ninguno se sirva de sus hermanos como esclavos. Y cuando oyeron los príncipes de todo el pueblo que había convenido en pacto de dejar ir libre a los siervos y a las siervas y que no se fuesen usados como esclavos, obedecieron y los dejaron ir. Perdón, y los dejaron ir. Recuerden que era una ley del Todopoderoso dejar ir después de servir 6 años como siervos al hermano hebreo o la hermana hebrea que se había sometido para el pago de la deuda. Estamos viendo que para esta época no lo habían hecho. Estaban incumpliendo el mandamiento del Todopoderoso. Y vemos que el rey Sidkiyahu, Sedequías, viendo que no habían cumplido la ley de Dios, lo hizo a través de un decreto para que se cumpliese el mandato y que los príncipes y los jefes, cuando escucharon ese mandato, lo obedecieron, pero lo hicieron de labios para afuera y lo vamos a ver.
Y sigue diciendo así el versículo 11. Pero después se arrepintieron e hicieron volver a los siervos y a las siervas que habían dejado libres y los sujetaron como siervos y siervas. Aquí viene, y esto le da título a la Haftará, cuando no cumplimos lo que decimos que vamos a hacer. Era un mandato del Eterno y lo habían dejado de cumplir. Hay una primera buena intención del rey, pero aquí nos damos cuenta que no solamente se arrepintieron los príncipes y los jefes, sino que también el rey. Porque si el rey se hubiera mantenido firme, el mandato se hubiese cumplido. ¿Y qué pasa cuando no cumplimos lo que prometemos o lo que decimos que vamos a hacer? Vamos a verlo a continuación. Dice así el versículo 12. Vino palabra de Yud-Hei Bajei, nuestro Dios poderoso y verdadero, a Yirmiyahu, diciendo, así dice Yud-Hei Bajei, Elohim de Israel. Yo hice pacto con sus padres el día que los saqué de la tierra de Misrayim, Egipto, de casa de esclavitud, diciendo, al cabo de 7 años dejará cada uno a su hermano hebreo que le fuere vendido. Le servirá 6 años y lo enviará libre. Pero sus padres no me escucharon ni inclinaron su oído. El Todopoderoso les está recordando a través de Yirmiyahu, Jeremías, que ellos habían sido esclavos, que recordaran cuando sus padres estuvieron en esclavitud y lo pesado que es una esclavitud. Y sigue diciendo el Eterno, y ustedes se han vuelto y han hecho lo justo delante de mis ojos, anunciando cada uno libertad a su hermano. O sea, el Eterno le está dando el reconocimiento de la intención inicial de dejar libre a los hermanos. Y han hecho pacto en mi presencia, en la casa en la cual es invocado mi nombre. O sea que este acto tiene algo adicional. El rey proclamó esta decisión en el templo, en el lugar sagrado. Versículo 16. Pero se han vuelto y profanando mi nombre, han vuelto a tomar cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, y han dejado libres a su voluntad, y los han sujetado para que sean siervos y siervas. El Todopoderoso ha visto que incumpliendo el mandamiento, pero arrepintiéndose para cumplirlo, y lo hicieron en el templo, se echaron para atrás. Y cuando no solamente se viola el mandamiento, sino que te comprometes a corregirlo, pero igual lo incumples, estamos perdón, estamos tomando en vano y profanando el nombre del Todopoderoso. O sea, le estamos sumando a la falta una falta mayor. Recuerda, cuando tú te comprometes a cumplir algo que tiene que ver con los mandatos del Eterno y al final no lo haces, profanas el nombre del Todopoderoso. Versículo 17. Ahora vamos a ver las consecuencias de no cumplir lo que comprometemos cumplir. Por tanto, así ha dicho Yud-Hei Bajei, ustedes no me han escuchado para proclamar cada uno libertad a su hermano y cada uno a su amigo. He aquí que yo proclamo libertad, dice Yud-Hei Bajei. ¿A quién va a proclamarle libertad? A la espada,
a la plaga y a la hambruna, y los pondré por afrenta ante todos los reinos de la tierra. Estas son las consecuencias para cada uno de nosotros, para todo creyente que se compromete a hacer algo delante del Eterno y no lo cumple. Versículo 18. Yo entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no dejaron incorporados los asuntos del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por medio de ellas. Aquí quiero dar una explicación para los nuevos. En la antigüedad, cuando dos personas hacían un pacto, cortaban en dos mitades un becerro o un carnero, animales kosher, y lo ponían a un lado y a otro lado. Y las personas que se comprometían a hacer el pacto pasaban por la mitad de este becerro cortado en dos. ¿Eso qué significaba? Que el que incumpliera el pacto le iba a pasar lo que le había pasado a ese becerro. Hacer un pacto en la antigüedad era muy importante y muy serio. Por eso aquí está hablando el Eterno, está hablando del becerro que fue partido y que se pasó por el medio de ellos. Recuerde que eso lo encontramos en el libro de Bereshit, Génesis. El Todopoderoso hizo pacto con Abraham. Abraham partió los animales, le dio sueño. El Eterno permitió que le diera sueño, le envió el sueño y fue el Todopoderoso el que pasó a nombre de Abraham y de toda la descendencia de todos los creyentes por el medio, porque él sabía que el hombre como humano iba a fallar. Abraham no falló, pero la descendencia y nosotros sí. Entonces, ya nosotros no vamos a quedar como el becerro que está partido en dos, pero sí hay consecuencias cuando se falla al pacto. Por eso el Eterno también les está recordando aquí, porque aunque él pasó a nombre de él, de Abraham y de su descendencia, hay consecuencias. Y sigue diciendo el versículo 19, a los príncipes de Yehudá y a los jefes de Jerusalén, a los oficiales y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro. Recuerden, el todo por eso pasó a nombre de él y de todos nosotros. ¿Qué nos va a pasar cuando incumplimos la palabra? Versículo 20. Los entregaré en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su vida, y sus cuerpos muertos serán comida de las aves del cielo y de los animales salvajes. Y a Sidquillahu, rey de Yehudá, y a sus príncipes los entregaré en mano de sus enemigos y en manos de los que buscan su vida y en manos del ejército del rey de Babel, lo que están subiendo contra ustedes. Y efectivamente lo que el Todopoderoso determinó, lo cumplió. Y la historia nos cuenta que a Sidquillahu, cuando fue capturado, primero le mataron sus hijos delante de él. Él vio la muerte, el asesinato de todos sus hijos. Y después de ello, les fueron sacados los ojos. Y así, ciego y sin ojos, fue llevado esclavo, porque hizo lo malo delante del Todopoderoso. Versículo 22. He aquí, mandaré yo, dice Yudhei Bajei, y los haré volver a esta ciudad y lucharán contra ella
y la tomarán y la quemarán con fuego, y reduciré a soledad las ciudades de Yehudá hasta que no quede morador alguno. Esto también se cumplió. Fueron llevados en esclavitud 70 años a Babel. El Todopoderoso es firme en lo que Él ha determinado. Perdón. Es importante que tú y yo aprendamos a cumplirle al Eterno lo que prometemos, pero mucho más allá. Debemos guardar sus mandatos y si lo hemos incumplido, cuando prometemos que los vamos a cumplir, debemos hacerlo, porque si no, vendrá un justo juicio sobre cada uno de nosotros. Quiero que leyamos algo adicional, un bonus trap. Vamos a leerlo. Está en el capítulo 33, versículo 25-26. Porque asimismo, cuando el Eterno determina juicio, también nos da palabras de consolación. Y dice así: así ha dicho Yuhei Bajei, si no he establecido mi pacto con el día y la noche. Esto es simbólico. El día y la noche representan lo bueno, lo malo, la vida, la muerte. Y si no he puesto leyes del cielo y de la tierra, así tendría que despreciar la semilla de Jacob y de David, mi siervo, para que no tomen la silla gobernando a la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque los restauraré de su cautividad y tendré de ellos misericordia. Aleluya. Amén, amén. Después del juicio, el Eterno, cuando ve nuestro arrepentimiento, nos restaura y tiene de cada uno de nosotros misericordia. No se te olvide, siempre cuando haya arrepentimiento en nuestro corazón, el Todopoderoso tiene de nosotros misericordia. Que el Eterno te bendiga.